Hola, buenas, mi nombre, si no me conoces aún, es Víctor Martín, soy experto en Google Ads y tengo 13 años de experiencia ya gestionando campañas a nivel nacional e internacional con mis clientes y únicamente hago esto todos los días de mi vida. No hago otras cosas como Facebook Ads, no hago diseño de páginas web, no, únicamente Google Ads. Voy a hacer un vídeo relativamente corto, voy a intentar sintetizarlo lo máximo que pueda y es un vídeo que ya creé un vídeo similar hace tiempo en mi canal, donde hablaba de los principales errores que veo básicamente con los clientes que trabajo. Esto obviamente es un vídeo totalmente, pues bueno, un vídeo actualizado a este 2023, porque he nutrido ese vídeo y he agregado algunas de las debilidades que veo que hacen que vuestras campañas o bien no tengan retorno o bien tengan retorno pero no maximizáis el retorno que podréis tener. Es decir, que son unos errores que hacen que no tengáis, que le saquéis el máximo partido a esta herramienta tan fantástica como es Google Ads. El primero de ellos, y para no demorarme, es el tema de que no defináis vuestro perfil de cliente ideal, vuestras propuestas de valor, las debilidades del sector. Mirad una cosa, esto lo he comentado en varios de mis vídeos. Esto al final Google Ads es una campaña publicitaria. Y si no definimos estos aspectos más a nivel de negocio, es muy complicado que tengamos retorno con nuestras campañas. De hecho, esta semana empezaba a trabajar con un cliente nuevo y me decía, yo lo primero que hago es hacer una reunión de punto de partida para conocer exactamente el producto del cliente, el producto o servicio, cuáles son sus propuestas de valor, qué lo hacen diferente, también cuáles son las debilidades del sector, cómo podemos tocar los puntos de dolor de nuestro perfil de cliente ideal. Y me decía, Víctor, es que he trabajado con dos agencias en los últimos 5 años y ninguna de ellas ha hecho tanto hincapié como tú en definir estos aspectos. Y yo le decía, señor cliente, es muy complicado que una campaña publicitaria saquemos el máximo retorno si no definimos esto. Pensar que Google Ads es una campaña publicitaria. Vosotros imaginaros que antiguamente una agencia de publicidad cogiera a un cliente y hiciera una campaña en televisión y no definieran todos estos aspectos. Sería un auténtico suicidio, sería jugar a la lotería. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es definir bien estos aspectos más en clave de negocio. Repito, sin esto no es muy complicado, es dejarlo todo al azar y no es lo ideal. Ahora entraremos en otros puntos, pero fijaros que el primer punto es este, y es porque en los siguientes puntos que comentaremos hay un par de puntos sobre todo que están estrechamente relacionados con este primer punto. El siguiente punto, llevo una pequeña nota aquí como siempre abajo, con mis posits. La segunda nota es que el siguiente punto, el siguiente error que veo que no hacéis es marcar las conversiones o marcarlas mal. Fijaros una cosa, aún veo campañas que me vienen de clientes, por ejemplo, esta que os comentaba de este cliente nuevo, que no tenían marcadas las conversiones. La única conversión que aparecía es la que viene por defecto de llamada por Google Ads, que te da Google Ads. Vamos, me parece increíble que a 2023 hayan agencias o hayan profesionales o haya gestores de cuentas que se crean que una campaña Google Ads puede sacar el máximo retorno sin marcar las conversiones. Es imposible. Uno, porque Google no aprende y con las estrategias cada vez tiramos más para eso. Estrategias de puja automatizadas como CPA, maximizar conversiones, etc. Si no marcamos bien las conversiones, Google no aprende y no se va madurando la campaña. Y después también nosotros como gestor, yo como gestor, no puedo tomar decisiones basadas en las conversiones. Yo cómo sé cuál es la palabra clave que mejor funciona para mi cliente, cómo sé cuál es el mejor horario, cuál es el dispositivo que funciona mejor, cómo sé cuál es la franja de edad, etc, etc, etc. Por tanto, es imposible que una campaña de Google Ads tenga retornos altos si no marcamos las conversiones por estos dos puntos que os comento. Lo primero que tenéis que hacer, además de definir el cliente ideal, propuestas de valor, etc., es marcar las conversiones y marcarlas correctamente. Porque también a veces veo marcajes dobles, marcajes incorrectos, y esto lo que produce es que precisamente tomemos malas decisiones y que Google también no le estemos dando buenas señales. Tercer punto, la estrategia. Y esto muchas veces tampoco se habla, ¿no? Y va un poco unido en el primer punto. Fijaros que en el primer punto hablamos de aspectos más de negocio. Y este tercer punto está relacionado el de la estrategia. Si no entendemos cuál es nuestro cliente ideal, cuál es su comportamiento, nunca podremos utilizar la estrategia adecuada dentro de Google Ads. Por ejemplo,
Si un producto o un servicio es de compra reflexiva, que el cliente tarda 2, 3 meses en tomar la decisión, porque es un producto más high ticket, más de un precio más alto, tiene sentido a lo mejor que hagamos una campaña de remarketing. Este tipo de campañas que el usuario pasa por la web, no compra y le seguimos impactando. Pero a lo mejor en otro tipo de productos tenemos que priorizar y no hacer una campaña de marketing, sino hacer otro tipo de campañas. Os pongo un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, otro ejemplo. Si estamos hablando de un producto de emergencia, de urgencia, un cerrajero, 24 horas, que atiende por la noche, un desatascador, eh, utilizamos un tipo de estrategia totalmente diferente a lo que no es un servicio de emergencia. En este caso, si es un servicio de emergencia, tiene sentido que estemos siempre situados en primera posición, porque una persona que se ha quedado fuera de casa, por ejemplo, y lo que busca con el móvil es alguien que le venga a abrir la puerta, no va a coger y se va a mirar muchos resultados de búsqueda. Va a ir al primero o al segundo, y si es un anuncio de llamada, muchísimo mejor. Con lo cual, en ese sentido, y poner este ejemplo, tendría sentido que hiciéramos una campaña para este servicio de urgencia en el que estuviéramos siempre posicionados arriba de todo con una estrategia de puja que se llama cuota de impresiones, parte superior absoluta, siempre primeros arriba de todo, con un anuncio de llamada y también solo que apareciéramos en dispositivos móviles, porque una persona que se queda fuera de casa no estará haciendo una búsqueda con ordenadores sobre mesa. Os pongo dos ejemplos para que entendáis que a nivel estratégico es muy importante también entender qué estrategia queremos seguir y para esto obviamente tenemos también que conocer el primer punto del perfil de cliente ideal, etc, etc, etc. No es siempre hacer lo mismo. Yo en un cliente hago un tipo de campaña, en otro cliente hago otro tipo de campaña y en otro cliente hago otro tipo de campaña. No hago siempre el mismo tipo de campaña. Y esto va en función de la estrategia que queramos seguir. Porque lo que veo muchas veces es que únicamente hacéis una campaña de búsqueda, ¿vale? O las campañas que están más de moda ahora, que son las campañas de máximo rendimiento, y os quedáis en eso, ¿no? Google permite muchas más cosas para seguir una estrategia, incluso estrategias eh, o acciones totalmente diferenciadas de lo que hace el resto de competidores. No entraremos en esto porque son campañas un poquito más avanzadas, pero por ejemplo, yo he llegado a hacer campañas para clientes que eran expositores en una feria y apuntábamos únicamente a personas que estaban en ese recinto durante los días de feria. Son estrategias un poco más avanzadas, pero son estrategias totalmente diferenciadas y repito una vez más, esto hay que definir bien qué estrategia queremos seguir, qué acciones vamos a desarrollar. Cuarto, las palabras clave. Esto es un error también que veo. No utilizáis palabras clave transaccionales. Utilizáis palabras clave muchas veces muy generales. Si sois abogados que hacéis la ley de la segunda oportunidad, no os recomiendo comprar la palabra ley de la segunda oportunidad. Lo que tendréis que comprar es abogados ley segunda oportunidad. Por eso es un ejemplo. Y esto es un ejemplo muy sencillo, pero quiero que lo entendáis. A veces compráis palabras clave muy generales. Esto lo que ocasiona son tasas de conversión muy bajas y costes de conversión muy altos. Con lo cual, tenéis que definir muy bien las palabras clave. Y fijaros que para definir muy bien las palabras clave, volvemos al punto número uno, que es definir vuestro perfil de cliente ideal. Sí que es cierto que si es un sector que es muy cerrado, con muy poco volumen de búsquedas, y las palabras clave estas más long tail, más cualificadas, no tienen suficiente volumen, sí que podemos abrir un poco el grifo para comprar palabras clave un poco más generales y ver a cuánto estamos sacando ese coste de conversión. Si es un coste de conversión que yo puedo asumir como empresa o mi cliente puede asumir como empresa, pues tiene sentido. Pero hablando en términos generales, sobre todo cuando tenemos limitación de presupuesto, que es en la mayoría de casos, no recomendaría comprar palabras clave, sino comprar palabras clave muy transaccionales. Punto número 5. Por cierto, si te está gustando este vídeo, clica en me gusta, comenta, suscríbete, así cada vez que publique un vídeo te notificará YouTube que hay un vídeo nuevo. Y bueno, quédate hasta el final porque el último punto es muy importante, es muy interesante. No por ser el último, es el menos importante. Número 5, el tema de los anuncios. Esta es la gran debilidad, creerme. Es la gran debilidad que veo cuando me vienen campañas, tanto que gestionáis vosotros, como que me vienen de otras agencias, incluso agencias muy grandes. Mm, Y esto es algo que cada vez veo más, que por el perfil de la persona que gestiona la campaña, es un perfil que muchas veces no tiene experiencia o formación a nivel de marketing, a nivel de ventas, a nivel de empresa,
y todo esto al final se refleja en el anuncio. Fijaros que vuelvo otra vez al punto número uno. Si no sabemos cuál es nuestro cliente ideal, nuestras propuestas de valor, si no sabemos cuáles son los puntos de dolor de nuestro cliente ideal, si no sabemos tocar la emoción de nuestro cliente ideal, los anuncios nunca funcionarán. Y por tanto, la principal debilidad de todas las que estoy comentando, la más fuerte, la más heavy, sin duda son los anuncios. Veo unos anuncios que a veces se me cae la cara de vergüenza de pensar cómo alguien puede hacer un anuncio tan flojo. De hecho, fijaros, y te invito a que lo hagas, si estás haciendo una campaña de Google Ads, mira la competencia. Estoy seguro que con una diferencia de un más o menos 10%, 20%, el anuncio dice exactamente lo mismo que está diciendo tu anuncio, muy parecido. 10 años de experiencia en el sector, bla, 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 bla. Tenemos el mejor producto, líderes en el mercado. Estos son tipos de comunicaciones muy flojas que servían hace 20 años, pero que hoy en día ya no funcionan. Tenemos que diferenciarnos con anuncios totalmente diferentes. Yo, de hecho, tengo un curso en mi curso de Google Ads que te voy a dejar en la descripción, donde una de los temarios hablamos únicamente de los ads, de los anuncios. Cómo podemos crear anuncios totalmente diferentes que tengan más CTR y más tasa de conversión. Y repito una vez más, si no me quiero ya, no quiero dar más bombo a esto, los anuncios es una de las principales, la principal debilidad que veo, que cuando yo cojo un cliente nuevo y le digo, cliente, el anuncio que le propongo es este y este, la verdad que alucina. Número 6. Tengo aquí escrito algo y no sé exactamente lo que es, siendo honestos con vosotros. Tengo una letra que parece una letra de doctor. Y bueno, voy a saltar al siguiente punto, ¿vale? Sí, perdonad, no, ahora me ha venido. El punto número 6 es el tema de las conversiones. Como os comentaba en el punto número 2, si no hemos marcado correctamente las conversiones, no podemos tomar decisiones. Veo muchas veces campañas con un histórico muy grande, sin embargo, veo cosas tan apabullantes como que una palabra clave que ha gastado durante el último año 600 euros y no ha generado ni una conversión, ni ha apoyado a generar otras conversiones, si se siga manteniendo la campaña. Al final, mirar una cosa, lo que importa es generar retorno con las campañas de Google Ads. Y da igual poniendo un ejemplo, que generemos retorno con la palabra despacho abogado segunda oportunidad, que abogados segunda oportunidad. Da exactamente lo mismo. Al final lo que buscamos es el mayor retorno. Si hay una determinada palabra, por la razón que sea, que no convierte, hay que pararla. Entonces, es un ejemplo a nivel de palabra clave y esto funciona con muchas otras variables dentro de Google Ads. Todo aquello que no genere conversiones, hay que pararlo y destinar el presupuesto, meter la gasolina en aquello que realmente vemos que sí que nos está generando un retorno. Es minimizar lo que no funciona y maximizar lo que funciona. Entonces, hay que tomar decisiones basadas en conversiones. Y esto no entiendo muy bien la razón. Es una de las cosas que veo que no hacéis. ¿Vale? Y finalmente, porque ya no me quiero demorar más, hay un tema más de mentalidad, de mindset. Y esto lo comentaré en varios de mis vídeos. El tema de la impaciencia. Google Ads funciona. Google Ads funciona. Pero Google Ads no es mágico. Muchas veces pensáis que es apretar un botón y empezar a sacar fuegos artificiales. Y si esto fuera así, lo haría absolutamente nada. Pensar una cosa, es bueno que Google Ads no sea inmediato. Con inmediato me refiero que yo muchas veces durante el primer mes ya genero leads a mis clientes, pero no sé si está mejor al mes 3 o 4 que me dicen, Víctor, wow, ahora sí, ¿vale? Ahora sí que está funcionando el tema. Entonces, gracias a Dios que es un tema que no es muchas veces inmediato, hace que no todo el mundo tenga la paciencia o la capacidad económica de poder aguantar. Muchas veces no es un tema económico, es un tema de paciencia. Hay que tener mentalidad de abundancia, hay que tener... no hay que tener miedo al riesgo, y esto es un tema más de mentalidad. Muchas veces veo campañas que, oye, Víctor, es que llevo 3 semanas en campaña y no, y estoy perdiendo dinero. Sí, claro, claro. Es que por mucho que te la coge yo, posiblemente también tarde a lo mejor no 3, pero 2 semanas. Sí, sí. O hacéis un cambio de estrategia puja, ves que no funciona bien y al día siguiente la cambiáis otra vez. O sea, es una cosa, y esto son errores por el tema de la impaciencia, de no ser consistentes también. Y es un tema más de fuera de Google Ads, es como eres tú a nivel personal. Y al final somos, a nivel de negocio, somos como somos a nivel personal. Si tú eres una persona impaciente, esto se transmitirá también en la campaña de Google Ads y tienes que trabajarlo. La impaciencia es la peor
habilidad o virtud para una campaña de Google Ads. Si eres impaciente, si haces un cambio de estrategia de puja, si haces un cambio y esperas resultados a los 2 días o los 3 días, si haces una campaña de Google Ads y esperas resultados a las 2 o 3 semanas, esta herramienta no es para ti. Desarrolla la habilidad de la paciencia, trabájalo y luego vuelve otra vez, porque si no, Google Ads nunca te funcionará. De hecho, a mí me vienen muchas veces clientes que me dicen que en los últimos 5 años han estado con 5 proveedores, ¿no? Y yo pienso, hostia, a lo mejor el problema no es el proveedor, sino a lo mejor el problema eres tú, ¿no? Eres tú a nivel de mentalidad y otras habilidades, y yo en esos casos, en la mayoría de casos, no empiezo a trabajar ni con el cliente. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Os voy a dejar aquí en la descripción unos enlaces si dais ayuda con vuestras campañas. Una vez más, gracias por estar aquí en el vídeo. Ha sido un vídeo relativamente largo de 15 minutos. Nada, os veo en el siguiente vídeo y nada, que tengáis un excelente día, una excelente semana.